Buen día compañeros, nosotros somos el grupo número 4 conformado por José Luis Poncio, Brenda Guerra y su presentadora Mónica Ariano. Nos toca exponer los temas que son calificadoras de riesgo y también que una de ellas que es la calificadora MIBES. Calificadoras de riesgo. Dentro de estas se van a tomar en cuenta que son una opinión de riesgo crediticio de una entidad o de un instrumento basados en una evaluación cualitativa o cuantitativa. Esto con el fin de evaluar la calidad crediticia de una entidad o de un instrumento financiero. Son las agencias de calificación de riesgos. Son aquellas agencias especializadas en la evaluación y calificación de los riesgos de los títulos de deuda emitidos por países o empresas. Esto con el fin de evaluar una calidad crediticia, como bien lo mencionábamos anteriormente, de un instrumento. Es una herramienta que determina para la toma de decisiones financieras dentro de una economía globalizada. También esto se ha convertido en un estándar internacional que mide el riesgo en base a parámetros consistentes y proporciona una información objetiva para proveedores y clientes. Dentro de los antecedentes podemos encontrar que estos iniciaron a mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Su expansión fue a lo largo de los inicios de las compañías de los ferrocarriles, que estos fueron parte importante para el inicio de las calificaciones de riesgo. También captaban los recursos mediante la emisión de bonos y también estos iniciaron siendo como un informe tipo financiero. Pero ya posteriormente pues, se procedieron a hacer estudios de evaluación y calificación crediticia. La calificación de riesgos. Los aspectos a considerar dentro de una calificación se evaluará la capacidad del emisor para hacer frente a sus obligaciones según sus términos y condiciones pactadas, también incluyendo la capacidad de afrontar sus problemas eventuales del entorno de la entidad. También la calificación de un riesgo no se toma como una recomendación para comprar o vender o mantener algún valor de algún instrumento financiero. La calificación de riesgos tampoco intenta sustituir una auditoría externa ni como supervisión de labores. Y dentro de esta se toma sobre una base de información proporcionada de las empresas y los reguladores que están consideradas confiablemente. Como parte importante de esta calificación se toma como para la toma de decisiones financieras dentro de una economía globalizada. Se ha convertido en un estándar internacional que mide el riesgo a base de parámetros consistentes y proporciona información objetiva a los proveedores y clientes. Partes vinculadas. Dentro de ellas podemos encontrar los inversionistas, que son las personas que toman las decisiones y su estructura según el portafolios que ellos tengan, las reaseguradoras, los clientes, los accionistas, que es para la evaluación de operaciones y el desempeño, esto con el fin de que se cumplan las obligaciones legales y que permita el acceso a la información para que se pueda obtener una mejor calificación de riesgo. También tiene que ver mucho el mercado como fuente de información oportuna, objetiva e imparcial. Se va a tomar en cuenta que eso también, una calificación de riesgo facilita los cumplimientos legales y las obligaciones. Tipos de calificación.
Dentro de los tipos de calificación se encuentran los grupos que se dividen en riesgos soberanos y ahí las entidades financieras, que en estos dos pueden ser internacionales, en el riesgo soberano internacionales a corto y a largo plazo, y en las entidades financieras, que estas pueden ser internacionales y nacionales a corto y a largo plazo. Como ya bien sabemos, en una calificación de riesgo se evalúa la capacidad de cumplir con el compromiso local y en una moneda extranjera. Sus valoraciones pueden ser comparables internacionalmente. Las calificaciones en moneda legal miden la probabilidad de pago de moneda del país y dentro de la jurisdicción de la moneda extranjera, y no se considera la posibilidad de los controles cambiarios que limiten las transferencias a moneda extranjera. También se puede tomar un riesgo de transferencias. Y aquí podemos encontrar la calificación dependiendo el tipo de calificación del país y las definiciones, ya que empezando desde AAA, que esto puede ser bueno, una fuerte capacidad de pago, y así va a ir disminuyendo ya como por ejemplo en doble B, que son grados de no inversión, quiere decir que son países que no se puede invertir porque hay un riesgo para la capacidad de pago, y los que están en triple C, que son un riesgo sustancial de incumplimiento. En el proceso de calificación, como primer punto podemos considerar la recopilación de la información. Esto para obtener una información sobre el entorno del país y del sector. También una estructura de grupos y de sus empresas, una información legal y una memoria de labores. Esto también viene acompañado de los informes anuales, los informes de auditoría externa y todos aquellos controles internos que tiene una entidad. También se puede tomar como medida de calidad crediticia dentro de un país bajo el concepto de una inversión que no se puede utilizar. Muchas gracias por su atención. Sigue mi siguiente compañero. Muy buen día, licenciado y compañeros. Continuando con nuestro tema, tenemos lo que es la metodología de calificación, y en este caso tenemos lo que es el proceso de clasificación, y en primer lugar tenemos la recopilación de información. Como bien también es importante, ¿verdad?, tener los informes de auditoría. Estos serían de la auditoría externa, los informes enviados y recibidos de los reguladores, supervisores. También sería importante la información financiera relevante en lo referente a capital, obligaciones, rentabilidad, inversiones y pasivos. Y como bien tenemos la continuación del proceso número 1, que sería la recopilación de información. También serían las políticas de suscripción. En este caso, la entidad debe tener también su sistema de información, sus detalles de reaseguro tomado, también cedido. Esto sería en el caso de una aseguradora. Continuando con la metodología de la calificación, en el proceso de clasificación tenemos como inciso número 2 el análisis de la información. Como bien tenemos que los analistas estudian la información proporcionada, ellos utilizan dicha información preparando una visita de management meeting. Los analistas suelen llamar directamente para esclarecer ciertos aspectos financieros u otra información relevante. También dentro de la metodología de la calificación, en el proceso de clasificación tenemos el inciso número 3,
y sería la visita o el management meeting. Tenemos que durante la visita a las oficinas, los analistas tratan de evaluar aspectos cualitativos y obtener una mayor comprensión de la información suministrada. También sería importante la revisión de los estados financieros históricos y proyectados, también la discusión de políticas y procedimientos, así como sobre el manejo de los activos y pasivos. También clarificar la información obtenida y evaluar la calidad de los ejecutivos. Dentro de la metodología de calificación, en el proceso de clasificación también tenemos el inciso número 4, que sería el proceso de clasificación. Tenemos que una vez concluida la visita, los analistas preparan un borrador de reporte de calificación, el cual es enviado a la compañía para su revisión. También tenemos que se pretende que la compañía revise si los analistas han comprendido bien a la empresa y si la información que aparece en el documento no adolece de errores o malas interpretaciones. Como inciso número 5 tenemos lo que es la comunicación de la clasificación y nos indica que si el comité no tiene más interrogantes, se comunica al emisor o a la institución el dictamen de clasificación. También la clasificación puede aceptarse o puede ser apelada. También si se apela debe comunicarse a la calificadora de riesgos como la perspectiva, argumentación, la cual debe mostrar que hay información que no fue considerada en la clasificación original. De lo contrario, es muy difícil que acepten una revisión. Como inciso número 6 tenemos las revisiones periódicas. En la metodología de calificación, en este caso tenemos lo que es una empresa de seguros y también tenemos que se analizarán 3 tipos de aspectos, los cuales tenemos los factores fundamentales, el desempeño operativo, las fortalezas financieras. Continuando con las empresas de seguro, en este caso tenemos el análisis del entorno. Tenemos lo que son las condiciones económicas del país, las perspectivas de crecimiento, las tasas de interés, el desempleo, la estabilidad política y también el análisis de la industria. Y dentro del análisis de la empresa tenemos lo que son las operaciones y la organización. Dentro del análisis que se le realizará a la empresa tenemos lo que es la gerencia, las finanzas, el desempeño operativo, el capital, sus inversiones y liquidez, los reaseguros. Y dentro del análisis de la empresa tenemos lo que son los factores cualitativos, que sería el posicionamiento en el mercado. Esto también la evaluación organizacional de la compañía, sus propiedades de gestión, la propiedad y capacidad de soporte, calidad y experiencia del equipo gerencial, la tolerancia al riesgo, sistemas de controles y también tendríamos lo que son las banderas rojas, que sería el crecimiento rápido y sus concentraciones. Siguiendo con nuestra exposición, ahora vamos a ver metodología de calificación crediticia de Best. ¿Qué es AM Best Company? Nos dice que AM Best es una de las agencias líderes en el mundo en calificadoras de crédito de seguros. Fue fundada en 1899 por Alfred M. Best. A su vez, esta calificadora es originaria de los Estados Unidos. También nos dice que es una de las más reconocidas a nivel mundial que puede dar calificación a varias entidades. ¿Qué organizaciones o instrumentos califica AM Best? Vamos a mencionar algunas: aseguradoras de propiedades o pérdidas no de vida, aseguradoras de vida o rentas vitalicias, también vehículos de transferencia de riesgo alternativo, valores ligados a seguros, aseguradoras de títulos.
estas entre otras, ¿verdad? Dentro de esta metodología de calificación crediticia, nos dice que son esencialmente determinadas y periódicamente actualizadas a través de un proceso de comités de calificaciones. Este comité de calificaciones está integrado por personal analítico y es presidido por oficiales de calificaciones senior. Este enfoque asegura la consistencia en calificaciones a través de distintos segmentos de negocios y mantiene la integridad del proceso. Aquí podemos ver que esta empresa está totalmente rodeada de personas que hacen un análisis profundo para poder determinar la calificación a las empresas. Los componentes básicos del proceso de calificación, aquí tenemos la discusión con la compañía. Luego los componentes están recopilación de información, análisis de desempeño, determinación de la calificación, diseminación de la calificación y actividades de monitoreo. Dentro de las calificaciones de crédito que asigna AMBES a las aseguradoras, tenemos que asigna 3 tipos de calificaciones. Por ejemplo, las calificaciones de riesgo de BES brindan una opinión de solidez financiera de una aseguradora y su capacidad de cumplir con sus obligaciones. En número 2, las calificaciones de crédito de aseguradora de BES brindan una opinión sobre la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones financieras superiores actuales. Y por último, las calificaciones de deuda de BES brindan una opinión sobre la capacidad de un emisor para cumplir con sus obligaciones financieras actuales a los titulares de valores cuando estos venzan. Fuentes de materiales de información. Al alcanzar una decisión de la calificación, esta entidad muy reconocida se basa principalmente en la información provista por la entidad calificada, a pesar de otras fuentes de información pueden ser utilizadas dentro del análisis. Aquí podemos encontrar algunos análisis que hace esta compañía. Análisis de desempeño. El proceso analítico incorpora un rango de medidas cuantitativas y cualitativas que evalúan cada uno de los riesgos potenciales que cada entidad pueda tener para la salud financiera de una organización. También tenemos la determinación de la calificación. Nos dice que son inicialmente determinadas y subsecuentemente actualizadas por un comité de calificaciones. El analista de calificaciones prepara una recomendación para revisión por el comité de calificación y deliberación basada en el proceso analítico. También tenemos los supuestos con base a la experiencia histórica y los estudios de transición. Podemos encontrar que presenta potencialmente de impactar significativamente a la calificación, por ejemplo, exactitud y confiabilidad de información, tasas de interés, deterioro significativo de inversiones. Por último, tenemos una tabla de traducciones de calificaciones, como por ejemplo AAA, AA, B y C. Y aquí podemos ir analizando qué es lo que significa cada uno de ellas. Muchísimas gracias por su atención.